Bueno, pues en este libro, Los niños de la estrella amarilla, me pasó como en mi anterior libro, Canción de cuna de Auschwitz, que la historia vino a mí más que yo buscarla, ¿no? Eso es pues algo muy bueno, ¿no? Para un escritor que siempre está pensando qué escribir y yo que saco algunos libros al año, pero en cambio en este caso vino a mí porque en el año 2011, estando en casa, me llamaron y me comentaron, me dejaron un poco sorprendido, que me pagaban una semana en París y en Francia con todos los gastos, porque era Casa Sefarad, que es la casa judía de Madrid, y iba a llevar historiadores, escritores, periodistas, para que conocieran lo que pasó a los judíos franceses. Claro, yo me quedé así un poco sorprendido, pensé que se habían equivocado un poco, pero no, me dijeron que era así todo correcto. Fuimos a París, a la Shoah, y allí estuvimos escuchando varias conferencias, talleres muy interesantes sobre lo que le había pasado a los judíos, pero luego en la segunda parte del viaje íbamos hasta Lyon en tren y allí tomamos un autobús y íbamos recorriendo diferentes localidades de la parte pues de los prealpes franceses y luego hasta el sur de Francia, y uno de los sitios que visitamos fue Le Champs-Soulignon. Claro, para mí fue una sorpresa descubrir que una localidad tan pequeña, tan aislada, casi en lo más remoto de Francia, pues salvó a tantos niños. Pues en el viaje del año 2011 conocí supervivientes, personas que habían sido estos niños, ¿no?, de la Estrella Amarilla, que habían acogido en esta localidad, en otras cercanas, en las aldeas de alrededor, y fue increíble, ¿no?, escuchar de su propia voz, era un hombre y una mujer, pues todo lo que habían sufrido hasta llegar allí. Algunos venían de los campos de concentración que tenían los franceses. Ribasaltes es el más grande, al sur de Francia, casi cerca de Perpiñán, y otros venían escondiéndose, huyendo de los nazis que ya estaban en la parte ocupada de Francia. Otros aún venían de más lejos, ¿no?, de Viena, de ciudades que antes ya los nazis habían ocupado, y escuchar sus testimonios fue increíble. Y también de un hombre que ya era muy anciano, pero que era un jovencito cuando pasó todo esto, que también contaba cómo les refugiaban, ayudaban. Entramos en una de las casas donde les habían escondido, ¿no? Entonces fue muy emocionante. Y luego regresé el año pasado otra vez y seguía todo igual, ¿no? Me gustó por un lado porque pensé, qué bien que aquí pues se conserva todo como era antiguamente, los restaurantes, todo, ¿no? Además fui con mi familia, estuvimos en el museo, que en aquella época no existía todavía, y fue emocionante, ¿no?, ver que se ha conservado la historia y que puede seguir la gente sabiendo lo que hizo esta pequeña localidad que Jacques Chirac llamó el alma de Francia, ¿no?, el único sitio donde todos unidos resistieron pues estas órdenes de los nazis contra los judíos. Para mí era muy difícil ponerme en la piel de unos niños, ¿no? En la anterior novela, Canción de cuna de Auschwitz, me tuve que poner en la piel de una madre, ¿no?, y para ello me inspiré en mi madre, en mi esposa, ¿no? Pues aquí fue también en mis hijos, ¿no?, pequeños, que tienen más o menos las edades de los dos protagonistas, pues ver cómo reaccionan, cómo a veces pues tienen la mayor sobre todo que cuidar al pequeño, ¿no? Y con esta historia de Joseph además era muy tierna, ¿no?, porque es una situación tan difícil, otra persona que también ha perdido a sus padres, y la decisión de Joseph, que no vamos a desvelar, también es muy dramática, ¿no? Pero fueron niños que tuvieron que madurar muy rápido, que tomar decisiones que aún a los adultos nos cuestan, ¿no? Una generación endurecida por eso, pero al mismo tiempo que supieron luego rehacer sus vidas, los que sobrevivieron, y cambiar el mundo que conocieron, ¿no?, a través de esa Europa que construyeron después de paz y de unidad que ha habido hasta ahora. Bueno, es una de las paradojas, ¿no?, porque desde niño yo creo que eso es universal. Todos nuestros padres nos han dicho, no te fíes de los desconocidos, no sé si aquí se dice igual que en España, ¿no? No tomes un caramelo de nadie en la puerta del colegio, ¿no? Y en cambio son niños solos, pero no en una situación normal que ya es difícil, sino en una situación como un momento de guerra y encima perseguidos por ser judíos, ¿no? Y ellos tienen que aprender rápidamente a intuir quién les puede engañar y a veces no lo llegan a percibir, ¿no? Hay unas escenas ahí más adelante que tú habrás leído que estás casi sufriendo diciendo, no vayan con estos, no hagan esto, ¿no? Porque te das cuenta de que no, son demasiado inocentes, ¿no? Pero al mismo tiempo quería reflejar eso, ¿no? El poder de la inocencia, el poder de esos ojos que ven por primera vez el mundo, ¿no? Lo bonito de los niños y los jóvenes hasta cierta edad es que para ellos todo es nuevo, ¿no? Y cómo lo transforman con su mente, ¿no? Y creía que era una visión muy fresca y que podía ayudar a los lectores a ver un gran panorama de lo que era Francia, ¿no? Como dices, hay personajes de todo tipo, mineros, un restaurador de Versalles, boticarios, gente de todas las clases y condiciones que querían ayudar y otros que no tanto. Sí, sí, la verdad, aunque ahí me refería sobre todo a que no sabemos cuándo, no es como cuando uno
Nos pasa cuando visitamos países, ¿no? Atraviesas un paisaje y te dicen, ah, estás en otro país. Y tú dices, pero si sigue la misma montaña, el mismo sol, pues la inocencia es igual, ¿no? Hay un momento en tu vida que de repente te conviertes en adulto, a lo mejor no un adulto pleno, ¿no? Y todo aquello que tú amabas, ¿no? El poder, pues jugar, la fantasía, el imaginarte cosas, va desapareciendo, ¿no? En cierto sentido es una pena, ¿no? Y además cada vez se adelanta más. La infancia se está perdiendo, es como si la sociedad odiara la inocencia, la infancia y quisiera hacer adultos enseguida, ¿no? Como si le molestara esa capacidad que tienen los niños para seguir siendo niños, ¿no? Yo tengo la fortuna de, al ser escritor, pues poder seguir siendo niño. Yo creo que los escritores son niños grandes que se niegan a crecer y que de alguna manera en sus libros pues recrean esos mundos imaginarios que ya no pueden recrear en la fantasía mientras jugaban, ¿no? Fui un niño muy fantástico, de hecho mis hermanas me llamaban Mario el Fantástico, ¿no? Porque siempre estaba contando historias, siempre... Y yo creo que el escritor puede conservar eso, ¿no? Esa capacidad para seguir creando mundos y lograr, que es lo más maravilloso de todo, que la gente se introduzca en ellos, ¿no? Al fin y al cabo, cuando eres pequeño, pues sí, tienes tú ese mundo interior, pero no pueden introducirse en él, pero a través de la literatura, en cierto sentido, sí. Sí, es como que te cambia la perspectiva, ¿no? A veces, cuando todo va bien, no valoramos lo importante, ¿no? Pensamos que siempre va a estar ahí. Y eso es una gran necedad, porque esas cosas importantes como son la familia, como son los padres, como es la salud misma, no siempre va a estar ahí, ¿no? Y sobre todo que quería valorar eso, ¿no? Como para los niños, y yo creo que debería ser para todos así, pero para los niños sí lo es, su familia es todo, es su patria, su religión. De hecho, ese largo viaje es en búsqueda de sus padres, pero al mismo tiempo de ellos mismos, de su identidad. Los niños no pueden entender el mundo sin sus padres, ¿no? Y era una de las cosas que quería reflejar, la importancia de la familia. Creo que vivimos también un tiempo en el que la familia se está desmoronando por todos lados, en el que los padres, de una manera egoísta, solo piensan en ellos a veces, no están con sus hijos, los hijos tienden a estar también sin sus padres, y esa falta de unidad es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la familia es la que crea no solo los afectos, sino la que crea la personalidad, la que hace, crea los valores. Y si no existe o es muy débil, está creando individuos a veces emocionalmente cercenados, personas que son incapaces de enfrentarse a situaciones, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los graves problemas, ¿no? En este momento estaban divididos o separados por la guerra, ¿no? Pero qué triste es que cuando hay periodos de paz, las familias no estén unidas, ¿no? Y creen esos lazos. Pues por desgracia, en eso, como dices muy bien, no hemos cambiado mucho, ¿no? Aunque hay un poder en la palabra, ¿no? Al final puede ser usado para el bien o para el mal. Hitler lo usó para el mal, pero hay un poder en la palabra increíble, ¿no? Las palabras son capaces de destruir ideas, pero también de construir, ¿no? Y yo creo que frente a la violencia, desde la denuncia de la violencia y como decíamos al principio, pues esa lucha civil pacífica que los mismos vecinos del Chamorro-Unión usaron, pues vemos el poder que tienen, el poder que tiene la gente. A veces pensamos que los estados, los gobiernos son los que cambian las cosas y es mentira. Los gobiernos están para conservar más bien. Es las personas las que cambian las cosas. ¿Quién hizo la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la independencia de los Estados de América? Pues la gente corriente, la gente que llega un momento que en su vida como grupo, como colectivo dicen, ya no aguantamos más, no aguantamos más la violencia, no aguantamos más que nos deshumanicéis y vamos a hacer algo para cambiarlo, ¿no? Esta gente actuó así y André Tocmé, que es un poco el alma, ¿no?, de ellos, era un hombre pacifista en un momento en el que ser pacifista no era solo ponerse al margen de la sociedad, sino convertirse en antipatriota, ¿no? Pero yo creo que ahí está la gran fuerza del pueblo, que a veces lo descuidamos o pensamos que no es así, pero que es el verdadero transformador de la sociedad. Sí, es un tema tabú en nuestra sociedad, ¿no? La muerte, no nos gusta hablar de ella, ni siquiera a las personas mayores o los ancianos, ¿no? Este personaje también es uno de mis preferidos, ¿no? Sufrí mucho mientras lo escribía, ¿no?, por muchas situaciones, pero al mismo tiempo es muy entrañable, ¿no? Es la persona que piensa que ya su vida ha acabado, no tiene ninguna misión, y de repente encuentra un porqué, una misión, ¿no? Que es ayudar a estos niños, ¿no? Y yo creo que eso es algo tan bello, ¿no? Como a veces pensamos que ya no valemos para nada, que no podemos cambiar nada, que nos sentimos tan frustrados, y cómo alguien en su situación física, en su edad, puede hacer algo tan bueno, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los secretos, ¿no? La sociedad
que somos todos en el fondo, dice, los viejos no sirven, hay que apartarlos, los niños son molestos, hay que convertirlos en adultos, y los jóvenes son demasiado rebeldes, ¿no? Porque cada generación tiene que construir el mundo de nuevo, y a los mayores a veces, o los que somos los mayores, no nos gusta el mundo que construyen los jóvenes, ¿no? Y en cambio, qué bueno es cuando uno se da cuenta que la vida es una misión. Yo no creo que la vida siempre sea todo azar, creo que tenemos un porqué y que debemos cumplir ese porqué, ¿no? Y fundamentalmente es ayudar a los demás, ¿no? A veces, pues con un gesto, con una palabra, con un libro, ¿no? Y yo espero que el libro sirva en ese sentido, ¿no? Vivimos en un mundo demasiado parecido al de la Segunda Guerra Mundial, una crisis económica como hubo en los años 30, la crisis del 29, el aumento del fascismo, del antisemitismo, del nazismo, el aumento de la intolerancia, el aumento del nacionalismo en el peor sentido de la palabra, ¿no? Ese nacionalismo excluyente, y espero que la literatura sirva como una especie de vacuna, de remedio contra eso, porque si olvidamos la historia, pues no solo volvemos a repetirla, sino que tal y como va la evolución humana, la empeoramos aún más, ¿no? Porque tenemos más medios para hacer el mal y para hacer daño, armas aún más potentes y más destructivas que incluso las que tenían los nazis en aquella época. Yo estoy viviendo unos años en un proceso pues bastante increíble, ¿no? Con Canción de cuna de Auschwitz y este libro, pues he dado un giro a muchos libros y cómo escribía los libros, ¿no? Y es porque me gusta escribir desde el corazón. Creo que lo que cambia el comportamiento humano, aunque seamos tan racionalistas, no son las ideas, sino es cuando uno empatiza, cuando siente, se pone en el lugar del otro, cuando se da cuenta de cómo sufre el otro, ¿no? Y no le juzga, ¿no? Sino simplemente intenta pues entenderle en algún sentido, ¿no? Tanto ese libro como este, pues para mí han supuesto mucho emocionalmente también, ¿no? Y me he mirado en un espejo, ¿no? A veces nos quejamos por pequeñas cosas, no apreciamos las pequeñas cosas de la vida, y no solo eso, sino que no nos damos cuenta de tanta gente que sigue sufriendo, ¿no? Y no solo, el próximo libro también quiero que vaya en esta línea, porque creo que con esa especie de trilogía, aunque cada libro es muy distinto, quiero cerrar cómo yo siento esta época, ¿no? La familia, una madre con sus hijos en medio de Auschwitz, ¿no? En este caso, dos hermanos en busca de sus padres, y en el próximo es la amistad, ¿no? Cómo los amigos reaccionan y cómo a veces el destino te puede llevar a un lado u otro de la alambrada sin que tú parezca que lo hayas buscado.